Él expondrá temas relativos a eso: smart contract, blockchain, riesgos asociados a blockchain, compliance vinculado con blockchain. Entonces, desde ya estoy muy contento y esta concurrencia que estoy hoy día presente, y obviamente un tema que me apasiona a mí en demasía. Y para eso hoy día un panel de lujo, ¿cierto? Invitados internacionales, de también grandes estudios jurídicos chilenos, así que presento rápidamente a nuestros ponentes del día de hoy: doctora Ivania Hermosilla Illanes. Ella nos visita de la Universidad Internacional Ignacio Castro de México. Aplauso para ella, por favor. Gracias. También tenemos a la señorita Karen Díaz Campos, de la Universidad Arturo Prat. También aplauso para ella, por favor. Ahora viene el contingente masculino: Nicolás Santana, de Filippi, Prieto, Carrozzi, Ferrer, Du y Uria, estudio jurídico. Bienvenido, Nicolás. Gracias. Realmente a don Sebastián Bamondes Paniagua, de estudio jurídico Perrada y Neme. Así que bienvenido a este panel de contingencia. Y comenzamos ahora con el primer tema relativo a lo que es el concepto de la sanción a la prevención, contratación inteligente como un nuevo paradigma de gestión, riesgo y responsabilidad contractual. Doctora, por favor, su tiempo. Muchas gracias. Cuando uno ve este título, quizá un poco largo, lo admito, puede tener muchos enfoques. Me gusta la idea de que esto sea más bien práctico, atingente, algo, ¿no es cierto?, que tenga una medida interdisciplinaria. Aquí es donde también debería hacer una pequeña aclaración. Efectivamente, yo represento una universidad mexicana, nosotros admiramos mucho el modelo chileno, pero yo soy chilena. Sí, así que solamente para no confundir. Pero detrás de mí hay un centro de investigación interdisciplinario donde tenemos profesionales de la ingeniería, del derecho y otras ramas, y por eso que este estudio va a conservar ambos enfoques. Y no puedo no en este minuto dar los agradecimientos también, por supuesto, al rector, ¿no es cierto?, de mi queridísima universidad, a Tertulia Académica Virtual, que es un grupo justamente donde estoy inserta de todos los profesionales del ámbito, y por supuesto a Togo África, que tenemos estudiantes viendo justamente esta presentación y que son parte de nuestra misión de liderazgo para poder contribuir a la educación de una forma democrática, atingente y poder eliminar las barreras, no solamente desde el punto de vista de los contratos, sino también de una educación accesible. La siguiente, por favor, don Manuel. Muchas gracias. Bien, este estudio yo lo llevo realizando en realidad hace más de un año, que parece una década, la verdad, con todo lo que he tenido que revisar, y hay que tomarlo desde el punto de vista de una reinterpretación contractual. Todo el mundo sabe en este punto como fuente de la obligación, la teoría de los contratos y tantas cosas que uno finalmente ve en la universidad. Pero cuando uno lo lleva a la práctica y te das cuenta en el mundo de los negocios, para poder ser operativo, para poder obrar en mercado abierto, necesitas algo eficiente, rápido, que responda a la necesidad de necesito contratar, necesito seguridad. ¿Qué pasa con la incertidumbre jurídica? ¿Qué pasa si hay un incumplimiento o un retardo del cumplimiento? Aquello quizá desde la vereda de nosotros, ¿no es cierto?, desde el mundo del derecho, podemos pensar y decir, bueno, efectivamente tenemos instrumentos jurídicos como son las cláusulas penales, ¿no es cierto?, si hablamos del ordenamiento chileno. En México, por supuesto, que también se encuentra en Brasil, en Colombia, en Ecuador. Finalmente vemos que esta herramienta es atingente y de pleno uso, pero ¿cómo poder conectar un contrato entonces con una forma inteligente de automatización, con lo que vendría siendo un riesgo contractual que finalmente pueda ser más gravoso o impedir el cumplimiento en sí? Entonces, tenemos un foco desde el punto de vista del derecho civil, reinterpretar esta fuente de la obligación, desde el punto de vista del derecho procesal, porque también hablamos de un contrato en un entorno digital y por supuesto que eso significa quizá poner en jaque el debido proceso. Entonces, hablamos de un microecosistema. Quiero que empecemos a mirar el contrato ya no solamente como un instrumento jurídico, sino como un vehículo, algo que pone en movimiento finalmente lo que desean las partes, los contrayentes en sí. Pero este enfoque es más bien preventivo y no reactivo, porque tengo la ligera sospecha, corríjame aquí si todos piensan lo mismo o no, espero que sí, de que el derecho en general es más reactivo que preventivo, o por lo menos así ha sido la escuela clásica como fenómeno latinoamericano. Esperamos que llegue la sangre al río
y ahí entonces recién actuamos. Pero, ¿por qué no adelantarnos? ¿Por qué no ser más eficiente? Hay una vertiente del análisis económico del derecho, la teoría de Coase, que a mí me encanta porque finalmente lo que busca es lograr la eficiencia real, no solamente desde el punto de vista de se encarga A B y resulta C, sino que ver esto como una continuidad en el tiempo. Entonces, yo hablo acerca de poder crear a través de la inteligencia artificial una automatización del proceso de la ejecución por una parte del contrato y la verificación del cumplimiento en sí. Lo que ven ahí es una interfaz que he intentado hacer lo más amigable posible, en donde se despliega justamente información. Yo sé que aquí ustedes no lo ven mucho, lo lamento. Prometo compartir las diapos, las prometo, de verdad. Y efectivamente ahí tenemos el punto A, B, un punto de encuentro. Esto que vemos aquí es una tecnología que ocupa Amazon, que ocupa Google y finalmente empresas, ¿no es cierto?, de logística, ingeniería logística, para poder llevar desde un punto A a un punto B determinada mercancía. Dicho así, parece muy sencillo, pero si nos damos cuenta pueden haber exigencias propias de la mercancía. ¿Qué pasa si necesitamos una cadena de frío? ¿Qué pasa si es alimento en sí? ¿Qué pasa si tenemos que cumplir con un protocolo sanitario? Ese tipo de exigencias van haciendo, ¿no es cierto?, más complicada a la hora de poder decir cumplir realmente o no y en qué medida. Entonces, esto nos ayuda justamente a poder rastrear nuestros envíos para poder saber si hay externalidades que van a hacer imposible el cumplimiento o si va a haber una tardanza, como por ejemplo puede haber un pronóstico climático adverso, un temporal. Se cerró la frontera y yo tenía que pasar de Argentina con Chile con mis camiones. Voy a tener que esperar que el paso de los Libertadores lo abran. O sea, esto finalmente es un enclave con el Internet de las cosas, en donde tenemos, ¿no es cierto?, sensores de movimiento, tenemos vehículos automatizados que están interconectados entre sí, sensores climáticos, finalmente es una detección temprana de cualquier alerta que pueda hacer imposible, insisto, el cumplimiento o lo haga de una forma más bien tardía. Entonces, la idea justamente es que no solo automaticemos la cláusula penal, sino aseguremos que finalmente podamos lograr la satisfacción de las partes. Solo si puede, don Manuel, perdón, solo si puede, si no, no se preocupe. Entonces, la reinterpretación del debido proceso aquí también se pone en jaque porque finalmente uno puede decir, bueno, pero si yo automatizo una cláusula penal, inmediatamente voy a tener una sanción si es que yo detecto, ¿no es cierto?, un incumplimiento. ¿Y qué pasa con mi periodo de gracia? ¿Yo puedo apelar finalmente? Ya. Aquí es donde también, como les decía, este microecosistema procesal se puede ver desde el punto de vista de sensibilizar el contrato a un entorno digital, en donde nosotros podamos introducir incluso estos periodos dentro de esta interfaz y poder saber efectivamente si necesitamos una reducción de tiempo, quizás demasiado tiempo para cumplir, quizás es muy poco tiempo para cumplir y tenemos que ajustarlo, quizás necesitamos renegociar las bases de nuestro contrato, quizás ya no voy a transportar, no sé, una carga de 3X, voy a necesitar solamente hacer una, etcétera. Finalmente es que sea dinámico, es dotar de un contrato que sea robusto, que verdaderamente sea atingente y que ya deje de ser una institución clásica del derecho para ser una herramienta potenciada desde el punto de vista del derecho mercantil, para operar desde el punto de vista del derecho civil, para dar confianza a las partes y desde el punto de vista del derecho procesal, para no quebrantar el debido proceso efectivamente que va envuelto en los derechos de las personas. Entonces, este diseño, solo si puedo, Manuel, este diseño finalmente está pensado para que sea una IA predictiva, para que tenga aprendizaje automatizado. Por supuesto que hablamos de una alta seguridad, dado, ¿no es cierto?, que hay cláusulas de por medio, información comprometida, ¿no es cierto?, de las empresas, como puede ser cuánto ganan, cuánto transportan, con quién, para qué y con qué fin. Esa información altamente sensible entonces tiene que tener un cifrado de extremo a extremo, ¿no es cierto? Y finalmente, si yo pudiera dar un consejo, diría que una de las mejores tecnologías es la TLS 1.3, que finalmente es más rápida, es más ágil y nos referimos a cómo transportar la información, por ejemplo, de un usuario a un portavoz de forma segura. Y como la información viene encriptada, eso hace finalmente que aunque se pueda intervenir la información sensible de las partes, no se pueda descodificar y obviamente se pueda saber entonces qué estamos transando. Ahora,
Yo creo que las claves asimétricas y de entrada única también son absolutamente indispensables, porque finalmente al ser altamente trazable, podemos saber quién vio qué, cuándo, en qué momento, por qué necesitaba esa información. Y finalmente eso ayuda a dotar una mayor transparencia, porque yo creo firmemente que entre uno más transparente es a la hora de llevar un negocio jurídico, puedes tener mayor certeza de poder lograr un éxito en ello, uno, y dos, también poder continuar con la relación contractual, porque seamos honestos, generalmente cuando encontramos a alguien con quien poder negociar y esto resulta bien, es inevitable no pensar en una segunda oportunidad. Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos que aprovechar que esta institución jurídica sea propia del siglo XXI, tenga una información protegida porque es altamente sensible y sea útil a la hora de operar en mercado. Y por supuesto, esto como es una herramienta, siempre se tiene que ver desde esa vereda, ¿no es cierto? Porque es un medio para alcanzar un fin. Esto no reemplaza en ningún momento a un operador del derecho, a un contador, a un ingeniero o a alguien que sea personal de la propia empresa. Les animo, por supuesto, a siempre tener un uso responsable de la inteligencia artificial. Y como yo, directora de un centro, nunca les voy a decir que lo voy a demonizar, pero sí hay que verlo con ojos críticos, fríos y seguros, porque esta herramienta puede ser de doble filo. Muchas gracias a todos por su atención. Agradecemos, Emmanuel, su exposición. Muy lindo el PPT, hay que destacar que fue hecho con amor, mucho cariño, con amor. Y con gama. Así que eso. Nos corresponde ahora el segundo tema a cargo de la señorita magíster Karen Díaz Campos. Karen nos hablará sobre el concepto de Smart Contract, blockchain en Chile, datos jurídicos y gobernanza para la contratación automatizada. Karen, podemos comenzar. Primeramente, muy buenas tardes. Agradezco sinceramente a la organización por la invitación de participar en este Congreso de Derecho e Inteligencia Artificial. Aparte, para mí es un orgullo porque vuelvo a mi casa de estudio, han sido mis salas donde yo estudié. Y además agradezco a mi escuela de Derecho donde yo trabajo, que es la Escuela de Derecho de la Universidad Arturo Prat de la ciudad de Iquique, que es la que me permite estar aquí y poder estar haciéndoles este comentario. Es un honor reflexionar en este espacio académico sobre uno de los fenómenos tecnológicos más relevantes para el derecho contemporáneo, particularmente la interacción entre blockchain, smart contracts e inteligencia artificial. Tal como expresa Isabel Villar, el hablar de digitalización se produce un aluvión de terminología que ha pasado a formar parte de nuestras vidas, tales como quienes nos asisten en todas nuestras transacciones. Podemos decir que estamos incluso ante una cuarta revolución industrial. Incluso para concertar una cita al médico, lo hacemos a través de plataformas digitales. Todos los días estamos haciendo diversas transacciones y ni siquiera lo pensamos. La exposición que presentaré hoy aborda cómo las tecnologías digitales transforman progresivamente las formas tradicionales de contratación y la ejecución de las obligaciones, generando tensiones importantes respecto de categorías jurídicas clásicas del derecho privado, como bien lo exponía la compañera, especialmente en esta materia contractual. Durante siglos, nosotros en la Escuela de Derecho hemos entendido el contrato como un acuerdo de voluntades, expresado mediante lenguaje humano, interpretado por personas, ejecutado mediante mecanismos jurídicos tradicionales. El derecho contractual se construyó entonces sobre la base de ciertos elementos, por todos nosotros conocidos, que es el consentimiento, la autonomía de la voluntad, la buena fe y la intervención de instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Sin embargo, actualmente enfrentamos un escenario profundamente distinto. Hoy existen sistemas tecnológicos capaces de ejecutar obligaciones automáticamente mediante un código computacional, lo que reduce la intervención humana y altera las formas tradicionales de control jurídico. En este contexto surgen los smart contracts, una de las expresiones más relevantes en la automatización contractual contemporánea, pero para comprender adecuadamente su funcionamiento y también obedeciendo a mi llamado también como profesora de explicar algunas cosas, me gustaría explicar lo que es el blockchain. Blockchain es una tecnología de registro distribuido, también conocida como Distributed Ledger Technology. Sus precursores se encuentran ya desde el año 1991, fueron Stuart Avert y Wakefield Stormeta, quienes propusieron un sistema para sellar documentos digitales con tiempo seguro usando una cadena de bloques para evitar manipulaciones.
Al día de hoy consiste en una base de datos compartida y descentralizada, organizada en bloques de información enlazados de forma criptográfica. Cada transacción registrada es validada colectivamente por múltiples nodos de la red, lo que garantiza altos niveles de trazabilidad, seguridad e inmutabilidad. A diferencia de los modelos tradicionales, la blockchain no depende necesariamente de una autoridad única central, y esto resulta particularmente relevante desde una perspectiva jurídica, pues modifica la lógica clásica de la confianza institucional. Tradicionalmente, el tráfico jurídico y económico se basaba en intermediarios como bancos, notarios, registros públicos o tribunales. En cambio, la blockchain desplaza parte de esa confianza hacia mecanismos tecnológicos basados en la criptografía y en el consenso distribuido. A partir de esta infraestructura tecnológica comienza a desarrollarse los smart contracts. Este concepto fue formulado originalmente por Nick Szabo, lo estaba mencionando al principio, compañero, durante la década de los 90, quien lo describía como protocolos informáticos que ejecutan cláusulas contractuales automáticamente, sin intermediarios, basado en la lógica de if this, then that. Esto lo hace capaz de ejecutar automáticamente términos contractuales previamente programados. El smart contract entonces opera en una lógica condicional. Si ocurre un evento determinado, se ejecuta automáticamente con una consecuencia programada. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si se verifica el pago de una suma de dinero, el sistema puede transferir automáticamente un activo digital. Si un vuelo presenta un retraso, puede activarse automáticamente una indemnización. Si una obligación no se cumple dentro de un plazo establecido, pueden ejecutarse garantías sin necesidad de intervención posterior. Tal como lo expresa Jaime de la Rechea y Esteban Ornovic, el smart contract tiene la particularidad que se autoejecuta, es decir, las obligaciones que emanan de este se cumplen de manera automática, sin tener que incitar a la contraparte del contrato para que dé cumplimiento a sus obligaciones. Esta automatización genera sin dudas, tal como lo expresaba la compañera, ventajas significativas desde una perspectiva económica y operativa. Entre ellas destacan la reducción de intermediarios, disminución de los costos de transacción, mayor rapidez en la ejecución, trazabilidad de las operaciones, automatización del cumplimiento y mayor seguridad en determinados entornos digitales. Sin embargo, junto a estas grandes ventajas, encontramos también desafíos jurídicos. Una primera discusión consiste en determinar si, cuando hablamos de los smart contracts, estamos hablando de verdaderos contratos desde una perspectiva jurídica. La respuesta no es del todo pacífica. En muchos casos, el smart contract no reemplaza íntegramente el contrato tradicional, sino que automatiza ciertas fases de ejecución de las obligaciones previamente acordadas entre las partes. Nick Szabo planteaba, cuando nos hablaba de esta idea o construía la idea del smart contract, que las cláusulas de estos contratos deben estar tan entrelazadas con el hardware y con el software que los que trabajamos con se produzca un incumplimiento, este debiera tener un alto costo para quien incumple. Sin embargo, el derecho, nuestro derecho, el derecho chileno, no regula únicamente resultados automáticos. Regula el consentimiento, la intención, el equilibrio contractual, la interpretación, la responsabilidad y la tutela efectiva de estos derechos. Y como ejemplo de esto podemos encontrar en el Código Civil el 1437 en adelante, 1489, 1546, 1560, 1567, y 1568, etc. El problema es que el código computacional no interpreta contextos ni pondera principios jurídicos. El código simplemente ejecuta instrucciones programadas. Precisamente ahí surgen algunas tensiones relevantes en este derecho contractual básico, y uno de los primeros problemas jurídicos es el problema del consentimiento. En el modelo tradicional, las partes comprenden el contenido contractual mediante un lenguaje natural, artículo 1444, número 2, 1437 del Código Civil, 97 del Código de Comercio, 14 a 17 de la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías. Sin embargo, en los smart contracts muchas condiciones se expresan directamente en código computacional, incomprensible para alguna parte de los usuarios. Esto plantea una interrogante especialmente relevante. ¿Puede sostenerse que existe un consentimiento plenamente informado cuando las cláusulas contractuales están codificadas en un lenguaje técnico inaccesible para la gran mayoría de las personas? Las respuestas son variadas. En el modelo europeo encontramos una solución articulada por diversos instrumentos, tal como el reglamento EIDAS de la Unión Europea 910 del 2014, en el que se perfecciona el consentimiento para los smart contracts sustituyendo la firma escrita por la firma digital, el reglamento general de protección de datos que exige
este consentimiento sea inequívoco y excluye lo que podemos entender como un consentimiento tácito. La Directiva sobre Comercio Electrónico 2031-CE, que establece requisitos de información obligatoria y los pasos para la contratación en línea, así como la Data Act, que introduce normas específicas para los smart contracts, siendo especialmente novedosa la introducción de lo que se llama los kill switches, es decir, mecanismos de seguridad incorporados en los smart contracts que permiten revocar el consentimiento si la ejecución automática es errónea. Esta problemática adquiere especial importancia en materia de protección a los consumidores, donde surgen nuevas formas de asimetría, no solo económicas o informativas, sino también tecnológicas. ¿Se ocupa nuestro derecho de esta regulación de los contratos? Si bien nuestra normativa ha avanzado en materias de regulación de blockchain, de activos virtuales, como veíamos en el módulo anterior, con representaciones de valor digitales de valores transferibles, mediante la ley FinTech, respecto de los smart contracts no encontramos regulación expresa, por lo que debiéramos entenderlos regulados por el Código Civil y su cumplimiento forzoso dependería entonces de si se cumplen o no los requisitos del contrato. Además de esta regulación específica, podríamos encontrar los esfuerzos de la CMF, quien fiscaliza a los proveedores específicamente de los servicios financieros que utilicen smart contracts, y además el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, que actualmente se encuentra en etapas finales de tramitación, boletín 16821 del 19. Otro problema central es la interpretación contractual. En el derecho clásico, los tribunales pueden interpretar cláusulas ambiguas, integrar pasivos, corregir abusos o aplicar principios generales como la buena fe. Los smart contracts operan mediante instrucciones rígidas, previamente programadas. El sistema ejecuta automáticamente lo que fue codificado, aunque el resultado pueda ser injusto o desproporcionado. Esta nos lleva a esta pregunta más compleja. Entonces, ¿puede existir este principio de la buena fe contractual en un sistema de ejecución completamente automatizado? Del mismo modo, surgen otras interrogantes respecto de la responsabilidad civil. Si el sistema presenta errores de programación, vulnerabilidades, hackeos o fallos algorítmicos, ¿quién responde jurídicamente? ¿El programador, la plataforma, los desarrolladores del protocolo, los usuarios o nadie? Esto se ve aún más agravado, y tratando de respetar mi tiempo, cuando hablamos de los blockchain, porque les explicaba en un principio cómo funcionaban, pero también los blockchain hacen que la incorporación de la información que yo tengo dentro de ellos también son especialmente rígidos. En consecuencia, algunos autores sostienen que estamos transitando desde esta noción de contratos simplemente autoejecutables a estructuras parcialmente autónomas. Ello plantea riesgos significativos, entre ellos la opacidad algorítmica, los sesgos automatizados, es decir, porque cuando nosotros hablamos de programación tratamos de hablar de una manera objetiva, entendiendo cómo funcionan los smart contracts, pero tenemos que entender que ellos aprenden cuando incorporamos la idea de la inteligencia artificial. ¿Quién está tomando la decisión? ¿Quién le enseña la inteligencia artificial? ¿Qué sesgo tiene la inteligencia artificial? Porque tal como todos nosotros aprendimos, leímos, estudiamos el derecho, tenemos determinados sesgos, lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. Si yo permito que a los smart contracts les incorporo además la inteligencia artificial, que por demás va a ser muy beneficioso, porque para el mercado hace que sean mucho más eficientes, rápidos, soluciones que quizás no se van a demorar en el tiempo, me va a generar el problema de, bueno, ¿qué pasa con la decisión que está tomando esta inteligencia artificial? ¿Qué tal si tiene un sesgo? ¿Qué tal si los resultados no son tan beneficiosos, especialmente para quien pudiera ser el débil jurídico de la relación, que serían los consumidores? Por último, tratando de acotar mi tiempo, les dije que el blockchain y particularmente los smart contracts no están regulados en nuestra legislación. Podríamos intentar decir que están regulados en la ley 19.799 en cuanto a documentos electrónicos y firma electrónica, en la ley de protección al consumidor, la ley FinTech, en cuanto se remita a este tipo de contratos, toda normativa financiera que dicte la CMF, especialmente utilizando la ley FinTech, y este nuevo proyecto de ley que regula el sistema de la IA, boletín 16821. Lo último que puedo decir, unos modelos muy buenos que nosotros pudiéramos seguir en la construcción, y de hecho este proyecto de ley lo hace, son los modelos de la Unión Europea, particularmente el AI Act, el Digital Service Act, el MiCA Regulations, ¿sí? Y la AI Act del 2024, 1689, que diríamos es el framework más completo en inteligencia artificial actualmente.
A mi juicio, el principal desafío contemporáneo no consiste únicamente en regular nuevas tecnologías, sino redefinir categorías jurídicas tradicionales frente a sistemas automatizados de toma de decisiones y de ejecución. Para ello, cualquier futura regulación debería contemplar al menos ciertos principios básicos: regulación tecnológicamente neutral, supervisión humana en algún grado significativo, transparencia algorítmica, protección reforzada de los consumidores digitales y mecanismos híbridos que permitan combinar esta automatización tecnológica con el control jurídico humano. Muchas gracias. Gracias, Karen, por tu interesante tema de contingencia. Es potente entender que cuando alguno de ustedes diseñaba o confeccionaba un smart contract en base en Solidity, el proceso demoraba muchas veces horas hasta días. Hoy día con la IA, por ejemplo, Cloud Code, yo puedo hacer no solamente un smart contract, puedo hacer un ecosistema de cumplimiento basado en smart contract. Entonces, dense cuenta que en cosa de un año, el tema smart contract está muy potente y obviamente este panel ya lo sabe y se está anticipando a lo que son los contextos del derecho en el futuro. Ahora nos corresponde presentar a Nicolás Santana Hernández, de Estudios Jurídicos Lippi, Pietro, Carroza, Ferrero y Uria, con el tema ceguera off-chain y puentes oculares. Arquitectura de confianza para Smart Contract. Nicolás, tu tiempo. Muchas gracias. También me gustaría partir agradeciendo a todos los organizadores y patrocinadores de este congreso. Estoy muy agradecido y honrado de estar compartiendo aquí panel y por la presencia del público presente. Así que, como decía Renzo, mi nombre es Nicolás Santana y el nombre de mi ponencia es Ceguera Off-Chain y Puentes Oraculares. Voy a comenzar, y me sirve mucho la ponencia de Karen porque me va a permitir ir saltando algunos temas que ella ya tocó con profundidad y también creo que va a ser muy útil para la audiencia poder seguir un hilo conductor mucho más claro. De la ponencia de Karen queda muy claro que los smart contracts son protocolos algorítmicos que permiten ejecutar acuerdos y que quedan almacenados en una cadena, en una plataforma basada en blockchain. Hay un autor que se refiere tanto a Renzo como Karen, que es Nick Szabo, y lo traigo a colación porque él en la década de los 90, al momento de conceptualizar un smart contract, decía que era el equivalente en el mundo digital a una máquina expendedora, un vending machine. Y lo decía porque cumplía dos premisas que son fundamentales en el mundo del smart contract. Uno es que hay desintermediación absoluta y la segunda característica es que la confianza es prescindible, es decir, tal como ocurre en una operación que tiene lugar frente a una máquina expendedora, comprador y vendedor en el mundo del smart contract no necesitan conocerse, no necesitan interactuar, no hay ningún tipo de relación entre ellos y sin embargo el contrato se ejecuta perfectamente. Cumplía que sean ciertas condiciones y si lo llevamos al plano de la máquina expendedora, es decir, si el vendedor puso a disposición ciertos productos al interior de esa máquina y el comprador seleccionó el producto que quiere comprar y pagó el precio que puso en lista el vendedor, luego automáticamente tenemos un contrato que se ha ejecutado. Entonces, ese ejemplo, esa analogía que ocupa Nick Szabo es muy clara en el sentido de que envuelve estas dos características: intermediación, o sea, ausencia de intermediación, desintermediación, y por otro lado, prescindencia de la confianza. Esas dos características esenciales dentro de los contratos inteligentes. Otra característica que tienen los contratos inteligentes es que actualmente esos smart contracts operan en lo que la literatura ha denominado un entorno Turing completo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que dentro de ese entorno, se puede ejecutar cualquier decisión que sea
cualquier que tenga como consecuencia un cálculo computable. Y eso en la práctica hace que las fronteras de lo posible para los desarrolladores se expanda, porque el nivel actual de la técnica les permite desarrollar contratos inteligentes mucho más sofisticados que aquellos que se asemejan en forma exacta o lineal con la máquina expendedora. Y eso ha traído como consecuencia que existen contratos inteligentes actuales con una pluralidad de partes, por un lado, y también con formas que no se condicen necesariamente con la estructura de un contrato compraventa, sino también con estructuras de otros contratos mucho más complejos y sujetos a una condicionalidad aún más sofisticada. Ahora, muchas gracias. Y como tercer característica de los contratos inteligentes que me interesa destacar es que se desarrollan en un ambiente autocontenido. ¿Qué quiere decir que se desarrollen en un ambiente autocontenido? Que los datos que están presentes en la cadena son datos generados al interior de esta plataforma. No son datos externos, siempre son datos internos, y por eso aquí la relación entre el mundo on-chain y el mundo off-chain. Dentro de la cadena son estos los datos que se generan y que operan, y fuera de la cadena tenemos el mundo real, el mundo exterior, en donde no hay interacción. O sea, al menos inicialmente, los contratos inteligentes estaban concebidos como contratos cerrados que implicaban una clausura, una sanitización respecto del mundo exterior, que tenía una justificación, había una necesidad técnica, que es que se necesita que en cada uno, que para llegar a consenso, cada uno de los nodos debe tener una información que sea determinista, en el sentido que es idéntica y calculable en cada uno de los nodos. Por tanto, si es que se ingresa información que está fuera de la cadena, eso podría atentar contra la obtención de un consenso, y lo que tiene particular relevancia en el entendido que los acuerdos ejecutados en virtud de un contrato inteligente, un smart contract, son irreversibles y son inmutables. Por tanto, esta sanitización, este sistema autocontenido, es visto primeramente como una virtud de los contratos inteligentes. Sin embargo, como le explicaba anteriormente, actualmente los contratos inteligentes se desarrollan en un ambiente Turing completo. Eso expande las posibilidades que tienen los desarrolladores para concebir, estructurar y configurar estos contratos. Entonces, hay algunos contratos que han incorporado elementos externos, elementos off-chain, elementos que no están dentro de la cadena. Y eso genera un desafío porque originalmente no había una forma o un mecanismo que permitiese interactuar al mundo exterior con los datos on-chain. Y para solucionar ese problema es que surgen los denominados oráculos, que son una capa dentro del sistema que permite consultar datos que están fuera del blockchain y validarlos, darlos por buenos. Piénsese, por ejemplo, en el valor de un activo, la ocurrencia de algún evento meteorológico. Cualquiera de esas cosas son cosas que ocurren fuera del entorno del contrato inteligente, pero que sin embargo van a ser datos necesarios para que el contrato pueda ejecutarse. Te pido si puedes avanzar. Entonces, eso ha dado lugar a que se desarrollen distintos tipos de oráculos, y ya la literatura ha identificado una taxonomía de oráculos. Existen un tipo de oráculo que opera sobre software, es decir, que sobre fuentes que están en línea, y a través de esas fuentes en las que obtienen los datos. Otros operan sobre hardware, y eso les permite generar respuestas en el mundo real. Piensen en contratos inteligentes que tienen como consecuencia abrir o cerrar
una cerradura física. Otro, que es lo que me voy a concentrar en lo sucesivo en esta ponencia, son oráculos humanos, es decir, personas naturales, individuos que tienen un conocimiento especializado y que ese conocimiento es requerido por la cadena para dar solución o para más bien incorporar un dato dentro del contrato inteligente. Y lógicamente también esto funciona tanto por datos que ingresan al blockchain, es decir, por ejemplo, el valor del tipo de cambio, que es un dato que está afuera, que ingresa, o que sale del blockchain, es decir, la autorización para abrir una cerradura. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Nick Saos concebía un contrato inteligente como algo que tenía la característica de ser de carecer de intermediación y haciendo que la confianza sea superflua. Y con esto, con los oráculos, la literatura ha dicho, mira, en realidad aquí estamos volviendo al problema original, porque estamos introduciendo un elemento que nos obliga a confiar en el tratamiento que le da este oráculo a una información ajena, exógena al contrato inteligente, a la cadena. Y, sí, perdón, sí, puede. Entonces, y el riesgo que involucra el hecho de introducir este tipo de oráculos es que pueden introducir datos que sean erróneos, y eso puede ser por una incorrección técnica, por hackeo, incluso por dolo. Y todo eso hace que el contrato opere sobre premisas que son erróneas y por tanto el resultado también va a ser erróneo. La literatura ha acuñado el término J-in, J-out, que es garbage in, garbage out, como diciendo, si el oráculo lo que ingresa al contrato inteligente es un dato falseado, un dato incorrecto, bueno, la consecuencia también va a ser incorrecta o impropia, distinta a la concebida originalmente. Entonces, sin importar que técnicamente exista un contrato inteligente configurado de manera perfecta, la ejecución va a ser distinta a la deseada. Entonces, además de este obstáculo técnico, que podríamos decir, también existe, pasamos al tiro a la siguiente, un obstáculo epistemológico, que es que el oráculo tiene que decidir sobre o entregar una información a la cadena. Y va a depender cómo esté escrito ese contrato, la forma en que esa información ingresa y cómo esa información es tratada. Para eso hay que distinguir la forma en que opera las computadoras con un lenguaje computacional y el derecho. El derecho ocupa un razonamiento jurídico que se basa en un lenguaje que se vale de ciertos conceptos que muchas veces son deliberadamente flexibles o deliberadamente vagos, como por ejemplo, piensen en los conceptos jurídicos indeterminados. Entonces, eso hace que sea imposible que se pueda ejecutar, que el oráculo pueda ejecutar, un oráculo humano pueda ejecutar automáticamente una decisión, un acuerdo que esté escrito sobre blockchain. Entonces, eso introduce, sigamos con lo siguiente, eso introduce varios problemas que han intentado solucionarse por la vía de generar redes descentralizadas de oráculos, o sea, redes de oráculos que se validan entre sí para intentar generar consenso, no solo a nivel de los nodos, sino ahora a nivel de los oráculos. Y también, te pido si puedes continuar en la siguiente, otro tipo de solución es que generar pruebas de autenticidad, que en cierta forma las mencionaban acá, que es tener estos sellos criptográficos que permiten validar y autentificar estas decisiones de los oráculos humanos. Y así, hay una tercera, te pido también, una tercero tipo de solución que involucra la incorporación de inteligencia artificial como una capa adicional dentro
de la decisión que toma el oráculo para así ver si es que hay una desviación significativa en respecto a decisiones anteriores para casos similares y así. Entonces, el objetivo de esta ponencia es poner en relieve lo paradójico que significa la inclusión de los oráculos, sobre todo los oráculos humanos, dentro de los contratos inteligentes, pero el desafío que plantean en el sentido de intentar generar una arquitectura, una estructura que permita gestionar estratégicamente este nuevo tipo de confianza que se incorpora dentro de los contratos inteligentes que originalmente no estaban concebidos para incorporarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, muy amable. ¿Ustedes saben que existe un protocolo de justicia digital basado en blockchain? ¿Saben o no? Se llama Kleros. Kleros es una plataforma basada en lo que es justicia digital y está basada en lo que manifestaba Nicolás. Pueden ir a kleros.io y ver cómo hoy día la justicia ya tiene un contexto de validación que está no solamente basado en blockchain, también está basado en smart contract. Entonces, lo que hoy día estamos conversando ya es muy potente. Ya no es justicia, justicia digital, en que también interviene la IA, blockchain, smart contract. Entonces, son temas muy potentes los que estamos viendo hoy día acá en esta ponencia. Y ahora, la última ponencia que está a cargo de don Sebastián Bamondes Paniagua. Sebastián representa a Estudios Jurídicos RANEME con el título Compliance en Tecnología y Responsabilidad Corporativa en Chile. Desafíos del uso de TechTech y la IA. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primero, agradecer por la invitación, por dar la oportunidad de participar en este panel tan interesante. Yo vengo a hablar de un tema un poco más separado de lo que han presentado en las otras exposiciones, pero que también se vincula con el uso de la inteligencia artificial. Y es, como lo dice el título de la presentación, es el compliance tecnológico y la responsabilidad corporativa en Chile, enfocada ya en los desafíos del RegTech y el uso de herramientas de inteligencia artificial. Ahí el foco está en si realmente la implementación tecnológica nos permite y fortalece el cumplimiento normativo corporativo y cómo logramos evitar un mero cumplimiento cosmético, cómo el compliance simplemente pasa a ser un papel que se mete en un cajón, un sistema que nadie nunca revisa. Y ahí un punto es que la idoneidad de un programa de cumplimiento, como muchos de acá deben saber, se mide... No, todavía no. Gracias. La idoneidad de un modelo, de un programa de cumplimiento se mide tanto en base a la trazabilidad como a la gobernanza del mismo sistema. Y en el caso del RegTech y los usos de sistemas de IA, en base a la gobernanza y trazabilidad del algoritmo que se utiliza. Ya la mera adquisición de un software por una empresa no es suficiente bajo ningún punto de vista para garantizar el cumplimiento normativo y mucho menos para eximir la responsabilidad si es que existe un sesgo, si es que no manejamos adecuadamente en qué consiste este sistema que se implementa. Y eso tiene consecuencias directas que, ahí, Manuel, porfa, gracias, que tiene mucha relación con el ecosistema normativo actual. Aquí tomo como foco la ley de delitos económicos que, si están al tanto, lógicamente se publicó el año 2023 y se puede considerar como el puntapié inicial para el ecosistema normativo que hoy en día tenemos a nivel de cumplimiento y de exigencias a las empresas. Porque si bien antes de eso existía tanto la ley de delitos informáticos como la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, la verdad es que nunca fue tan efectiva hasta lo que es hoy en día. Hasta antes del año 2023, bien sabemos, la única sanción que había existido era el caso Corpesca. Habían otros en investigaciones, pero casi todos terminaban con salidas alternativas o cumplimientos alternativos. La ley de delitos económicos puso una alerta en todos los directorios a lo largo de todo Chile, que no sé si muchos acá deben trabajar en estudios, deben trabajar en empresas, pero el interés de avanzar en un programa de integridad a nivel global se incrementó sustancialmente. ¿Y qué genera esto? Entonces, el ecosistema lo que plantea es la necesidad de considerar distintas obligaciones. Muchas empresas, y casi todas, se ven vinculadas lógicamente, a la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, que involucra la ley de delitos informáticos, pero también está la ley marco de ciberseguridad. Si bien aplica a los sujetos obligados solamente, pero también es muy relevante, considerando hoy en día que ya estamos en el segundo proceso de calificación de los operadores de importancia vital de la Agencia Nacional. Y un punto muy importante que se tocó también en el panel anterior es la próxima ley de datos personales. Esa va a comenzar a regir en diciembre, nos equipara al estándar europeo y ya plantea muchos cuestionamientos, sobre todo a la baja cultura de cumplimiento que existe en nuestro país en el ámbito de datos personales. Por no decirlo menos, hace ya un año atrás estaban robando el iris de las personas en el centro de Santiago y todos estaban de acuerdo con eso.
Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y cuál es la relevancia de esto? Vale. Que este ecosistema normativo, ¿se lo puede avanzar? Creo que es con el sí. Bueno, no importa. Ah, sí, ahí sí. ¿Te pasaste uno? Gracias. La convergencia regulatoria, entonces, ¿a qué nos lleva? Como esto aumenta la complejidad corporativa, que es la principal consecuencia de tantas modificaciones, ya operacionalmente las empresas tienen que considerar en todas sus actividades, bueno, con cuánta normativa tengo que cumplir, qué tipo de procedimientos tengo que implementar. Y eso genera un desafío mayor que la solución más apropiada y que se implementa a niveles de empresas grandes es la automatización del cumplimiento, que es una gran herramienta y de hecho es lo que tiene que surgir a partir de las nuevas tecnologías que están surgiendo, pero plantea un montón de desafíos que todavía no se han tomado y que deberían ser considerados, que es lo que planteo yo. ¿Sí? Muchas gracias. Ahí para contextualizar qué es el RegTech, es bien importante entender que este conjunto de tecnologías y de herramientas que se diseña para gestionar, para garantizar y para demostrar el cumplimiento normativo dentro de una organización, así como su integridad. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de eso? ¿Qué busca? Busca reducir la fricción entre la operación y el cumplimiento. ¿En qué estoy tratando de llevar a cabo? Y ahí la promesa es doble. Por un lado, es prevenir. ¿Y de qué forma permite prevenir? Bueno, mantiene un monitoreo en tiempo real, mantiene reportes constantes, facilita la detección de patrones anómalos y permite una evaluación continua de riesgos. Y por el otro, es que genera evidencia, genera suficiente prueba para acreditar que el sistema integral de cumplimiento que implementa una compañía es suficiente, es eficaz. Y esto no lo digo yo porque se me ocurrió, sino que tiene evidencia empírica. Eh, Se ha estudiado y se ha analizado que, bueno, la gran mayoría de las empresas que implementan sistemas de RegTech y de herramientas de inteligencia artificial para el cumplimiento, hay una disminución muy relevante en el comportamiento indebido de sus trabajadores. Todas estas empresas, no solo por el monitoreo continuo, sino por la existencia de reportes permanentes y automáticos y la detección de alertas tempranas, sino también con la capacitación que facilitan estos sistemas, se ha disminuido el comportamiento inadecuado de ciertos colaboradores en gran medida, y eso aparejado a ello conlleva que la relación con socios comerciales, la relación con clientes y con cualquier otro tercero se ve beneficiada de inmediato. Ese es uno de los grandes beneficios del RegTech, pero también toma en cuenta el surgimiento de la inteligencia artificial como una de las tecnologías innovadoras y de apoyo al cumplimiento más presente en todas las empresas. Es la número uno, es la que más se implementa desde el último año en todas las empresas. Pero esto no es todo bueno, no está todo lleno de laureles, sino que también hay un problema asociado que es bien relevante, que es el costo. Hay un altísimo costo de implementación, no solo para las empresas grandes, pero que afecta mucho a las empresas pequeñas y medianas en algunos casos. Eh, Ahí esos costos desproporcionados llevan a que 2/3 de la implementación de sistemas de RP tienen un retorno negativo dentro de las empresas. Y en algunos casos se ha llegado a hablar incluso hasta de el favorecimiento de la concentración del mercado. Y ahí se vincula otro riesgo, que es el más particular que vengo a tocar acá. Por favor, no te preocupes. Que es el riesgo de la caja negra. Y ahí se vincula con lo que les hablaba al principio, que todavía no se ve, pero no importa. Que es ahí está, muchas gracias. Que es la diferencia entre el cumplimiento cosmético y el cumplimiento efectivo, por otro lado. La confianza ciega de una empresa en la tecnología que implementa porque contrataron el mejor sistema de software, porque contrataron a la mejor empresa con la mayor reputación, no nos sirve de nada si es que no se puede, no cuenta con una gobernanza suficiente, no tienen trazabilidad, no hay una forma de validar los resultados ni de verificar realmente la implementación efectiva. Ahí la capacidad probatoria del sistema, la capacidad de demostrar que es un sistema eficaz, en sí, al haber sido implementado, se puede ver diezmada cuando el sistema en sí es una caja negra, cuando yo no tengo acceso a cómo funciona el algoritmo, a cómo se llega a el resultado, a cómo se detecta una alerta. Y ahí esa herramienta pierde su objetivo, deja de ser un activo de cumplimiento y pasa ya más a ser un riesgo. Y ahí pasamos al otro punto, que son lo que rodea transversalmente a todos estos sistemas de RegTech e inteligencia artificial, que son estos tres sesgos. Primero, el sesgo sistémico, que se vincula a la organización en sí, son los patrones corporativos, las normas organizacionales y los procesos dentro de la empresa que se ingresan en este sistema al ser implementado. Luego, el sesgo computacional, que sí ya está más vinculado con la herramienta en sí, con los datos que se le entregan en caso de que tenga sesgos o muestras no representativas. Y el sesgo más importante, que es el sesgo humano-cognitivo. Aquí es el que menos, o el que más, perdón, cuesta tratar, porque justamente involucra el comportamiento de los humanos, que somos los más volátiles.
y ahí se relaciona con cómo el individuo o la individua a cargo de ejecutar estos sistemas perciben la información que les entrega la IA. ¿Y por qué importa tratar estos sesgos? No es baladí, sino que es un tema bien relevante, y es porque si el algoritmo se entrena con datos que están sesgados o datos que históricamente no han sido adecuados, bueno, vamos a tener penalizaciones de conductas que en realidad no debían ser penalizadas, vamos a parar procesos que sí deberían haber avanzado y no se va a poder detectar por qué. Y ahí ya pasamos no solo de un riesgo operativo, perdón, de un riesgo legal, sino que llegamos a un riesgo operativo también. Paramos el funcionamiento adecuado de la empresa. Gracias. ¿Y qué se ha hecho en el ámbito europeo, en el ámbito comparado en Estados Unidos y a los distintos estándares internacionales? Bueno, a nivel de Europa tenemos el reglamento de inteligencia artificial, el AI Act. Eh, Tiene un enfoque basado en riesgos que le exige a todas las empresas ya contar con trazabilidad suficiente, contar con una gobernanza de datos representativa, una serie de exigencias que, bueno, no voy a ahondar más en eso, no dará el tiempo, pero también impone sanciones, que eso es lo más relevante, porque, bueno, primero la zanahoria, después el garrote, la normativa nacional también está haciendo lo mismo. Todas proponen un sistema de prevención y si no cumples, bueno, tienes multas leves, graves y gravísimas. Y eso es el foco que se ha estado tratando de desarrollar en este país a lo largo de la legislación. En el caso estadounidense es distinto. El DOJ se enfocó ya no en exigir a las empresas que cumplan ciertos estándares, sino para eso se lo encargan al NIST y a las ISO. Lo que hace el DOJ es exigir a los fiscales que verifiquen ellos al momento de revisar un sistema de cumplimiento su integridad. Y ahí tiene que hacer tres preguntas. Primero, ¿cuál es el enfoque de gobernanza de la nueva tecnología? ¿Qué línea de base de toma de decisiones humana toma esa tecnología? ¿Y cómo se monitorea, cómo se rinde cuentas en la implementación de este sistema? Voy a avanzar en honor al tiempo, pero ahí en base a estos marcos regulatorios y a esta implementación y a estos riesgos, ¿qué se propone y qué es lo que estaba investigando? Este cambio de paradigma es pasar de un modelo de cumplimiento básico que es el que se tenía desde el año 2009, cuando comenzó la norma de la ley 20393, y ya pasar a la auditoría del algoritmo. Ya de nada me sirve tener un compliance tecnológico si yo no estoy auditando constantemente su efectividad, si no estoy verificando que se cumpla, que se levanten los hechos, que realmente no se paren operaciones que son lícitas. ¿Y eso por qué? Porque como bien lo dice ahí, bajo esa norma la tecnología nos permite no solamente cumplir, sino también reforzar la cultura ética. Ya no es sustituida, ya no se la paso a una tecnología y saco todo el personal que está a cargo, sino que la refuerzo. Ya, como bien mencionaba antes, la gran mayoría de las empresas que lo implementan refuerzan su cultura de cumplimiento interna. Y ahí, para verificar entonces que una herramienta sea bien implementada, se necesitan tres herramientas. Primero, tres criterios. El primero es la trazabilidad de la herramienta, y voy a apurarme un poco acá, pero es que no basta con registrar que el sistema emite una alerta, sino que es necesario que el sistema por sí documente el proceso de inferencia, el cómo llegó a esa decisión y que pueda ser auditable. También que, lógicamente, los datos que se le entregan al algoritmo no sean datos históricamente sesgados. Para eso sirven la serie de testeos y de pruebas y de ensayos que se hacen con los sistemas para verificar que, bueno, se prevengan puntos ciegos, se prevengan datos sesgados que se implementen ahí. Y luego, lo último, para las decisiones de gran impacto, ahí es necesario nuevamente la supervisión humana, sobre todo las decisiones tales como parar una contratación, parar una transacción o incluso el despido de una persona. Y ahí, bueno, pasamos a unas dimensiones finales para evaluar el sistema, gracias, que me quiero enfocar solo en la última, porque todas las otras, bueno, ya las hemos visto a lo largo de toda la presentación, pero la última, que es la tercerización y el suministro tecnológico, es bien importante porque presenta un riesgo, un problema, perdón, que es el problema de la externalización, eh, que es un punto que merece especial atención. Y acá me quiero detener un poco, en los pocos segundos que me quedan, que es que la externalización, que esto es un tema que pasa en todas las empresas. Son muy pocas las empresas que implementan su propio sistema de RegTech interno de inteligencia artificial. Entonces, la externalización a un servicio externo de software as a service plantea un riesgo. Y es el riesgo no solo de ciberseguridad, sino la pérdida de control de la cultura de cumplimiento. ¿Qué pasa si el algoritmo falló porque el proveedor no lo pudo adecuar? ¿Quién estaba encargado de monitorearlo? ¿Quién lo podía auditar? Si quién conocía cuál era la cultura interna, las normativas organizacionales. Ahí podría entonces la empresa, acaso, certificar la eficacia de su modelo si desconoce la lógica de este mismo sistema. Ese es un riesgo y es bien relevante, y la forma, bueno, de cumplir los DPAs, los SLAs, las exigencias de auditorías constantes, la exigencia de reporte de incidentes, todo ello sirven para suplir este riesgo. Y ahí, ya para ir cerrando, quiero terminar quiero terminar con una idea más foco,
que es justamente que la eficacia de un sistema de prevención tecnológico, un sistema de prevención tecnológico que abarque todas estas materias que vimos en su momento y que abarque aún más, porque también hay una serie de normativas, normativas nacionales que aplican, es que tiene que incorporar estos tres aspectos, tanto la gobernanza, es decir, que se definan roles, que se definan encargados de un sistema de RegTech o de IA, la trazabilidad de las decisiones, poder explicar cómo se llega a esa conclusión, y la explicabilidad también, que uno pueda acceder al sistema, que uno pueda determinar cómo avanza el algoritmo y cómo se mejora. Solo así, esto podría ser eficaz. Sin estos elementos, si quitamos siquiera uno, la tecnología ya deja de reforzar el cumplimiento y empieza a debilitarlo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Desde ya, a título personal, quiero dar las gracias a nuestros panelistas por tan importantes temas de hoy día de debate. Ya establecer la cultura de que el abogado también debe ser abogado digital con competencias digitales, y esto obviamente abre un campo a lo que es el ejercicio de nuestra profesión. Así que ahora doy la palabra a nuestro público a fin de que formule pregunta a nuestro panel de expertos. Hola, buenas. El sistema va a comprender entre dos situaciones. Vamos a leer dos preguntas del Zoom en función del tiempo y dos preguntas acá de forma presencial, a través de levantar la mano. No sé si alguien tiene una pregunta o empiezo a leer mientras formulan. Perfecto. Ah, ya, ok. Entonces, con el señor del fondo, con acá también el señor, y con las dos preguntas de acá del público. Voy a leer una de acá del Zoom, en la cual nos preguntan cómo hacemos para incorporar la tecnología sin caer en el comodismo de permitir que el algoritmo empiece a tomar decisiones humanas que le serían propias al juez o al constituyente primario. Saludos desde la Universidad Tecnológica de Bogotá, Colombia. Una pregunta general para todos, el panel. Eso en primera instancia, no sé quién... ¿Empezamos así? Sí, una pregunta, claro. puede responder, perfecto. De hecho, conozco quién hizo la pregunta. Estaba esperando que me interpelara. Sí, no puedo no saludar a mi verdugo, por supuesto. No, un gran amigo, amigazo. El doctor Rafael Cepeda, que es director de Tertulia Académica Virtual, lo que les venía conversando del Centro de Inteligencia Artificial y la Universidad de Colombia con la Facultad de Mecatrónica con la que estamos trabajando. Y tenemos esta especie de juego en común, que cada vez que uno presenta, el otro le pone una pregunta difícil y así nos vamos, como una especie de sorteo al azar. A ver, hay que entender dos cosas primero. En primer lugar, o en primera instancia, uno alimenta a la IA en base a la información que la administra, en base a los parámetros que uno busca, en base al entrenamiento del algoritmo, en base al diseño responsable que uno tiene que tener. Entonces, primero enfoquemos para qué vamos a utilizar la IA, porque ahí la pregunta es media trampa, en el sentido de que no queremos que reemplace al humano. Ok, pero siempre esto de la vereda que es una herramienta, un medio para alcanzar un fin. Entonces, si nosotros lo entrenamos hábilmente, por supuesto, evitando la esfera de los sesgos algorítmicos, y somos una persona casi que obsesiva en cuanto a que el diseño sea preciso, que la tecnología en la cual está sea descentralizada, que tenga alta trazabilidad, ¿no es cierto?, que sea transparente, con un registro inmutable, con un cifrado de extremo a extremo, con tecnología TLS 1.3, que es básicamente la que ocupan la esfera bancaria y la tecnología militar. Y finalmente, aparte de todo eso, nosotros tenemos auditorías y controles, ¿no es cierto?, y periodos que básicamente hacen, ¿no es cierto?, de que nosotros evitemos conductas, ¿no es cierto?, ilegítimas, como puede ser filtración de información, como puede ser un uso de un malware. Creo que la herramienta, si está en la mano correcta, finalmente uno le da el uso, uno le da la connotación. No nos va a reemplazar como humanos, viene a potenciar el desarrollo del humano, viene finalmente a complementar y ayudar finalmente nuestras propias misiones y objetivos. Por ejemplo, aquí el colega hablaba justamente, por supuesto, muy bien lo hiciste, entre paréntesis. Estábamos aquí comentando y estábamos emocionados de verdad escuchándolo. El enfoque de la empresa es muy distinto al enfoque del Estado. Evidentemente, bueno, no voy a entrar en la conversación del lucro porque creo que aquí saldría perdiendo en este panel, pero sí estaría bueno decir de que
frente a un objetivo en común como humanos, yo creo que está el uso responsable. Lo demás que queramos hacer con la inteligencia artificial ya está en nuestra propia mano. Si la alimentamos de forma razonable, consciente y trazable, ya creo que avanzamos varios pasos hacia el éxito y hacia nuestra búsqueda. Y al final de la pregunta, y con esto cierro, decía de que no reemplacemos al juez. Bueno, finalmente hemos visto todos en las noticias de que hay algunos jueces que están usando la inteligencia artificial para poder generar sanciones, ¿no es cierto? Para poder finalmente hacer uso de búsqueda de jurisprudencia en un motor de búsqueda o finalmente para reemplazar su propia tarea y criterio jurisprudencial, y ahí es donde puede haber, sí, un rango de error enorme, porque estamos dejando, ¿no es cierto?, la tarea propia del criterio y discernimiento humano a una máquina que fue creada por nosotros mismos con nuestros propios sesgos. Entonces, yo creo que la peor idea que uno puede tener dentro del mundo de la academia, dentro del mundo del poder estatal o del poder privado, es creer que la inteligencia artificial va por sí sola caminando en la pradera. No, porque finalmente es una extensión del desarrollo humano. Entonces, no pensemos que si tiene un uso indeterminado, malicioso, es una responsabilidad volátil, porque finalmente es la responsabilidad de todos nosotros como seres humanos el tener la precaución de que eso no suceda, de que si uno es juez, no reemplace tu criterio como juez, si uno es abogado, que no reemplace tu criterio como abogado, y si uno es docente, con mayor razón. Entonces, tienes que tener el criterio de introducirlo en tu aula y enseñarle a tus mismos estudiantes el uso peligroso del mismo, porque ellos son los que vienen después de nosotros y ellos van a tener justamente en sus manos luego el futuro de la humanidad. Entonces está en nosotros también el tener el cuidado de no ser reemplazables, pero sí complementen y potencian nuestro futuro. A eso le respondería. Y saludos, doctor Rafael, por supuesto. Muchas gracias por su difícil pregunta. Muchas gracias por la respuesta. Pasamos para acá. ¿Alguien desea agregar algo más? Perdón. ¿No? Perfecto. Voy a completar. Amén. Hola, muy buenas tardes a todos los panelistas. Agradecido por la presentación. Samir Misle, Senior Counsel del Grupo DATCO. Una consulta abierta también a todos los panelistas que hizo relación con responsabilidad contractual, ¿ya? Smart Contract es un algoritmo. Si yo quiero hacer un contrato por millones de dólares, en Chile lo más probable es que lo haga por escritura pública, ¿cierto? Me genera un título ejecutivo, va a ser un valor probatorio inmenso. Si pudieran contarnos un poquito responsabilidad contractual y valor probatorio, ¿qué valor le pueden dar los tribunales a un algoritmo? El valor probatorio que eso tiene y si han tenido una experiencia en particular sobre esa materia que pudieran compartir. Muchas gracias nuevamente. ¿Quién? Me encanta la pregunta, pero yo complemento. Así, ya. Ok, me encantó la pregunta. Yo sí tuve un caso. Aquí es donde nos decimos, estamos en confianza. ¿Sí? Que esto no salga de, bueno, aquí estoy en problemas yo, porque tengo aquí a Latinoamérica, los de Colombia, tengo a Hankook, a mis amigos de Corea del Sur y África, la Universidad de Lomé, así que no puedo decir que no salga de estas cuatro paredes, porque evidentemente ya ese barco ya zarpó. Bueno, prueba. Yo creo que la prueba dinámica es lo más entretenido al respecto de los contratos inteligentes, porque cierto que todos acabamos de decir inmutable, registro, trazabilidad, y nos fuimos con conceptos que justamente engloban y potencian las habilidades del contrato, pero quedémonos en la parte del registro inmutable. Si yo accedo a una información, yo sé quién accedió, cuándo accedió, en qué hora accedió, qué es lo que vio. Si tenemos un registro más bien de tipo universal, puede entrar a un registro contable, como puede saber una nómina de trabajadores, como puede saber qué transacciones se hicieron, etcétera. Pero si lo que yo les decía en mi presentación, tenemos una clave de acceso único y más bien sesgada, eso quiere no sesgada de sesgo algorítmico, sino de que pueda entrar a determinada información, tenemos un mayor control, es decir, sabemos que, por ejemplo, el personal contable va a ver el registro de auditoría contable de la empresa. Sabemos que el personal, ¿no es cierto?, jurídico va a revisar los contratos en cuestión y cualquier tipo de adquisición o compraventa, arriendo, etc.
Sabemos que en el otro equipo de tecnología van a ellos justamente a auditar las alertas tempranas sistemáticas que se pueden generar. Entonces, yo creo que esto es una reinterpretación contractual, pero también una reinterpretación en cuanto a la prueba dinámica, porque podemos aportar muchísimo gracias a la inteligencia artificial en los registros automatizados, en las claves únicas de acceso, en el cifrado o encriptado de información, porque esta información finalmente viaja y es de forma invisible, pero no es tan invisible desde el punto de vista de que sabemos quién puede acceder a ella. Si tenemos un diseño responsable, por supuesto, de nuestra inteligencia artificial, porque si no nos hacemos cargo de ello, bueno, yo creo que todos hemos visto en las noticias las filtraciones de información privada y los problemas en cuanto a la responsabilidad asociada a ello de, bueno, ¿por qué usted no se hizo cargo? ¿Por qué aquí se está ventilando información de mi empresa si finalmente esto solamente se deberá quedar en mi junta de gobernanza? Entonces, pensemos en la prueba como elementos que se generan en tiempo real, con monitoreo, con Internet de las cosas, por ejemplo, ya estoy soñando un poco en grande, pero finalmente son sensores a las externalidades que pueden suceder, que se almacenan estos datos, que si entrenamos nuestro algoritmo podríamos conseguir una mejor respuesta y esto se puede aportar perfectamente a un tribunal porque es algo transparente, sensible e, insisto, auditable periódicamente. En su origen, creado por Hatch. Claro, es que aquí nos complementamos. El origen Por de acá. todo contrato es un hatch completamente inviolable y es único para cada documento. Por tanto, desde el punto de vista de trazabilidad y desde el punto de vista de validez jurídica, ahí tiene mucha más eh, importancia el código hatch. Un código que ajena a nuestra gestión. Pero hoy día, a grosso modo, hoy día todo lo que es validación de evidencia digital en juicio está basado en un hatch. Así es fácil. Entonces, fotografías, videos, audios, ChatGPT, WhatsApp y cosas así. Entonces también su origen parte como un concepto completamente único, auténtico, inviolable, trazable, tiene muchas condiciones para ser válido en sede judicial. ¿Alguna experiencia en particular, así en la práctica que se haya visto eso? ¿Que nos pueden nombrar algún caso? Yo tengo, pero no puedo por puedes temas de si observa. Pero hablemos así, pero sin su poner nombre, nombres. sí. Pepito y Anita, pongámosle nombre. Nombres para que no. Bueno, ¿tú tienes un Perdón. caso? ¿Quién tiene un caso? Sí, no puedo decir muchas cosas del caso, pero sí puedo decir cosas que creo que es para donde apunta tu pregunta, Samir, en el sentido de que es cierto la inmutabilidad del sistema, la trazabilidad, y que en cierta medida es incluso más fácil probar si algo ocurrió o no ocurrió dentro de blockchain. El desafío es, o al menos en mi experiencia, el desafío ha sido más complementario, no con la prueba como documental, sino más bien la prueba pericial de que esa información se traduzca correctamente al juez y a las partes. Si hay un gap de información, de conocimiento y expertise técnico y tecnológico que hace que exista esta diferencia, que es un desafío para nosotros como abogados en el sentido de no solo conocer cómo opera técnicamente, como el tras bambalinas del blockchain o del smart contract en específico, pero sino cómo presentar y trasladar de manera adecuada y persuasiva esos hechos a el tercero que queremos convencer. Yo diría que en mi experiencia el desafío más grande fue por ese lado más que el documental propiamente tal. No sé si para allá dirigí tu pregunta, pero al menos la interpreté como más ese sentido y por razones confidenciales no puedo decir mucho más, pero eso. Muchas gracias. O sea, es un perito tal como cualquier otro perito en el. Hoy día el peritaje está asociado también a herramientas de software. Sí. El mercado tiene herramientas como Guidance, como FTK, herramientas que son de contingencia en tema de investigación. Cuando uno compra licencias, obviamente viene ahí una capacitación que uno le da la posibilidad de ser perito en el uso de herramientas o no sabe. Entonces eso tiene que renovar constantemente su calidad de perito frente a la entidad. Pero es básicamente eso.
¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Perfecto. Mucho gusto de saludarlos, profesor Renzo, el panel de expertos, que se siente súper bien escucharlo y que, bueno, y son harto más jóvenes que yo y escuchar que tienen un nivel técnico muy profesional y que para la audiencia en general, sobre todo para los abogados tal vez más clásicos, es un poco más difícil de entender, porque al hablar de smart contract, blockchain, hash, la codificación hash, encriptación y el tema del compliance, el RegTech, a donde va mi pregunta, es que estar fuera de esto, de esta temática hoy en día nos deja un poco como abogados en la época de la prehistoria. Entonces es bueno y que los abogados nos inquietemos y busquemos entender y comprender de lo que se trata cuando se habla de prueba digital, que es un trabajo que Cibercrimen hace bastante tiempo, sobre todo con el análisis de si hay alteraciones en el cache o no, porque claro, como bien dicen todos ustedes, va dejando registro a través de esta encriptación. Cualquier alteración en el bloque queda evidenciada. Pero, y junto con felicitarlos por ese tema, porque para mí ha sido revelador escucharlo y he aprendido harto, quería yo centrarme un poco en el tema del RegTech, el RegTech, ¿cierto? Como herramienta de inteligencia artificial o que utiliza inteligencia artificial para poder lograr un desarrollo del compliance de manera tal vez más eficaz, quizás más efectiva o, en resumen, más rápida, más veloz que la típica tarea del oficial de cumplimiento que la realizaba antes, decirlo de manera a lo mejor burda, pero silla por silla, o con algún código de ética, o con algún manual de protocolo. Entonces, el clásico compliance se vincula con varios factores y es al que quiero apuntar, por sobre todo con el factor psicológico de la organización ya que todos sabemos que el compliance parte del directorio hasta la última persona en la escala, ¿cierto? Digamos, de jerarquías o de obligaciones o como quieran llamarlos. Pero un programa efectivo de compliance abarca varias componentes que tienen que ver sobre todo con el aspecto psicológico de cómo la organización entiende o los empleados entienden, digamos, desde el directorio hacia toda su área, de cómo entienden que el cumplimiento no es solamente el miedo a la sanción, sino que el cumplimiento está enfocado y, digamos, diseñado de tal manera que se entiende como un mecanismo eficaz digamos, del fin último de la organización que se creó. Entonces, a través de estos programas de RegTech que se pueden usar en apoyo al cumplimiento normativo en una compañía donde existen ya un oficial de cumplimiento, o tal vez en el futuro quizás no exista ninguno, y solamente un RegTech grande que gobierna todo este sistema de organización, desde el punto de vista del cumplimiento que estamos viendo. ¿Cómo se maneja ese elemento psicológico en el universo de funcionarios de esa organización? Porque se ve a todas luces que es muy eficiente, pero al mismo tiempo el compliance, como les decía, tiene este factor psicológico de entender que lo que está haciendo está bien para perseguir el fin de la organización y no el miedo a la sanción. Entonces se observa un poco de un elemento tal vez un poco inquisitivo del punto de vista que yo cumplo la directriz de la organización y las normas en general porque tengo miedo a la sanción. Si la organización no logra entender que el cumplimiento normativo no es por miedo a la sanción, sino porque es en aras de la ética, de la búsqueda de un objetivo u otros elementos subjetivos, digamos, objetivo me refiero al tema de la organización por la cual fue creada y persigue un fin ético, o sea, un fin, digamos, lícito. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se puede lograr que la aplicación del RegTech como mecanismo eficiente de búsqueda de infracciones normativas se vincule con este aspecto psicológico de que el funcionario o el empleado logre entender, o el directorio logre entender que es una manera eficiente y se logren convencer, más allá de tener el miedo a la sanción o que me van a revisar el correo o que hay un registro de toda mi actividad en un log de lo que yo estoy haciendo y que me vayan a sancionar? Por ahí va más o menos mi pregunta, espero se haya entendido. Gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a tomarla yo, o sea, si quieren, obviamente complementar. Voy a ser bien práctico para no tratar de ir con tanta teoría, porque en realidad es una lata y ya es hora de almorzar. No, pero siendo bien serio, a nivel empresarial este es un gran desafío siempre, y ahí no solo de empresas per se, sino en fundaciones. A nosotros nos ha tocado también ver hartas fundaciones en casos pro bono, y el cambio del switch es un desafío constante, es el principal, porque si tienes el mejor sistema o con las mejores auditorías y las mejores
pruebas de efectividad. No te sirve de nada si el gerente de finanzas sigue pasándole plata al funcionario público para que la pruebe las patentes. Entonces, lo que usualmente se hace y la recomendación que siempre se da y que sirve mucho en esto es primero partir con la experiencia. O sea, la gran mayoría de las empresas en Chile o a nivel mundial mejoraron sus sistemas de cumplimiento después de que les pasó algo. Vemos el caso Siemens, hoy en día es la empresa que tiene un sistema de cumplimiento que es ejemplar a nivel mundial. En Chile ha pasado, bueno, uno podría mencionar el caso de Orpesca, pero no es tal. Pero hoy en día con el caso Bruma hay mucha expectativa respecto a ver, bueno, qué irá a pasar y por qué se generó este delito, o sea, este ilícito y cuál es la responsabilidad del oficial y la implementación del modelo. Pero ahí lo que importa y lo que se le tiene que dar a las empresas hoy en día y al funcionario, sobre todo, para que no esté atemorizado de, bueno, hoy día voy a firmar un documento, ¿qué pasa si está falsificado? ¿Qué pasa si, bueno, con esto cometo un delito tributario porque también va después al directorio, cosas así? Es primero enseñar y después sancionar. Y la sanción que sea la última ratio. O sea, todos están en un proceso de aprendizaje al inicio de la implementación de un programa de cumplimiento. Entonces, el sistema RecTech lo que suele hacer no es sancionar de inmediato. Hay mucha gente que a veces comete infracciones simplemente porque no maneja un proceso. Y ahí viene la relevancia de la capacitación. Pero el sistema RecTech lo que hace es levantar una alerta, generar un reporte, atajar el problema, lo mencionabas tú antes, atajar el problema de forma preventiva y no tener que reaccionar después cuando ya viene Fiscalía a tocarnos la puerta. Entonces, una de las mejores medidas en este sentido para tratar al subconsciente es enseñarles, darle una palmada de la espalda. Oye, esto se hace de esta otra forma porque puede ser un protocolo, puede ser un sistema interno, pero enseñarle a los usuarios, a los colaboradores, porque nadie nace aprendiendo y ningún trabajador se incorpora conociendo toda la cultura corporativa. Después, si reincide, si se genera un patrón, si busca, por ejemplo, en el caso de las compras, baja los montos para pasar los controles, bueno, se identifica un patrón de conducta inadecuada, va a ser sancionado, inevitablemente. Y esa sanción se usa como ejemplo, porque también, digámoslo, es necesario que los trabajadores sepan que esta cuestión es seria, ¿cierto? Estamos hablando de delitos, estamos hablando de infracciones, delito es el caso más importante, pero ese es un punto y ahí es donde hay que apuntar. Primero a concientizar, capacitar, después si se genera una infracción, volver a enseñar, volver a capacitar. Nos pasó, voy a alargarme un poco más, pero ya para darle un caso práctico en temas de ciberseguridad, una empresa que el CISO no le avisó a nadie y mandó un mail de phishing solamente a los directores y a los founders de la empresa. Todos cayeron de inmediato. Y en la capacitación, porque después llamó a una, no dijo por qué, y la capacitación mostró quiénes habían caído y estaban sentados en primera fila y le dijo, le apuntó con el dedo, ustedes se equivocaron. Sí. Y bueno, increíblemente conservó la pega. Sí. Pero sirvió para concientizar, o sea, decirle a los trabajadores, ¿saben qué? Aquí desde el más alto nivel se pueden equivocar, no se preocupen, esto es un proceso de concientización. Eso, por eso quería terminar. ¿El moderador? Sí, por supuesto. Desde la experiencia práctica y hablando lo que está hablando particularmente de compliance, yo fui directora de una sociedad anónima y desde directorio y bueno, con las capacitaciones que nosotros recibíamos era, ojalá cuando uno construye el programa de compliance se trabaje primero conociendo la cultura de la empresa, es decir, cómo funciona, qué es lo que entienden, porque realmente a veces no tienen ni siquiera conciencia de lo que tiene una potencialidad de ser ilícito. Entonces, primero conocer la cultura, tratar de transformar la cultura, que es un proceso súper complejo, y generalmente siempre se habla, de, como lo decías tú, como desde el directorio hacia abajo, ¿no? En realidad hay que hacerlo desde los trabajadores hasta el directorio hacia abajo, después a los gerentes, es decir, tiene que ser, y ojalá se sienta no como un proceso que el directorio está imponiendo al resto de la empresa, sino que se entienda un proceso en que participan todos. Porque cuando existe esta como cosa cultural que yo siento que soy parte de un proceso, no me siento perseguida ni tiene que ser tan necesario eventualmente llegar a la sanción. La sanción va a llegar eventualmente si insisten en incumplir una vez que ya se les ha capacitado. Pero es súper importante no trabajar como desde una cúpula sin entender cómo funciona mi institución, porque todas las sociedades, todas las instituciones, privadas como públicas, funcionan de forma súper diversa. Cultura de compliance se llama eso, que está tan de moda hoy en día. Oye, por favor, un aplauso a nuestros ponentes. Gracias por su presencia el día de hoy. Ya vamos a almorzar, ya ahora almuerzo, así que vamos ya a almorzar y nos vemos ya después de la tarde. Muchas gracias a todos, un gusto, estén todos muy bien. Sí.